ya. Buenas noches, querido público que nos acompaña. Es un gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial, ya que estamos celebrando el Día de Pi. Les recordamos que si tienen algún comentario o duda, pueden escribirlo en el chat, ya que tendremos un espacio de lectura. Asimismo, también les recordamos que tenemos nuestro sorteo de una playera o sudadero. Deben de comentar en el live para que pueda contar su participación. Es una alegría poder tener en este día a nuestro compañero, colega y miembro de los Pitagóricos, Luis Medrano. Le dejaré el tiempo a mi compañera Verónica, quien nos hablará un poco de nuestro ponente. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a todos, gracias Eva, buenas noches a todos, qué gusto verles acá por este medio y vamos a iniciar pues dando la sembranza de nuestro compañero en marco del Día de Pi. En conmemoración del Día del Pi tenemos acá miembro del Club Pitagóricos a nuestro compañero Luis Medrano. ¿Quién es Luis Medrano? Pues es originario de Santa Cruz del Quiché, el Quiché. Es profesor de enseñanza media en física matemática en la USAC. También es estudiante de la licenciatura en física pura en la Universidad de México. Es entrenador de estudiantes para la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física. Y también es miembro del grupo de los Pitagóricos y también de la red guatemalteca de la conjetura de Collas. Entonces, bienvenido Luis Medrano a nuestro encuentro, a nuestro taller. Estamos acá listos, preparados para escuchar esta charla. Adelante, Luis, el tiempo es tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla sobre el número pi. Entonces voy a comenzar, vamos a ver, compartiendo en un segundo que creo que hay ciertas dificultades técnicas con mi computadora. Debe un segundo que creo que me retiré o no. No, sí estoy, pero perdón, que estoy teniendo algunas dificultades con mi computadora. Ahorita vemos qué situación tiene. ¿Qué situación? Ah, exacto. Ahora comparto mi pantalla y comenzamos con este día muy especial para nosotros, ¿verdad? Como pitagóricos, sobre lo que es el día de pi. Entonces, vamos a, vamos a esperar que mi pantalla sea visible para todos para que podamos aprender bastante sobre este número. Entonces, el número pi, ¿verdad? Que creo que alguna ocasión hemos escuchado acerca de este número, aproximadamente, pues es el 3.14, y de ellos que surge el día de pi, ¿verdad? Que en inglés viene en inglés ellos utilizan primero el primer día como el mes, ¿verdad? O sea, el 3 de marzo, sería de marzo, y el 14 el día, ¿verdad? Que es la razón por la que estamos celebrando hoy el día de pi, ¿verdad? Marzo 14, 3.14 como el día de pi. Entonces, primeramente, la pregunta del millón sería, ¿qué es este número? ¿Verdad? ¿Qué representa? Entonces, ¿qué es pi? ¿Verdad? ¿Qué es este número tan particular y por qué es tan importante para nosotros en las ciencias? Entonces, este número, ¿verdad? Este número surge o aparece cuando nosotros dividimos la circunferencia de cualquier círculo, no importa si es un círculo pequeño, un círculo grande, si nosotros dividimos esta circunferencia dentro del diámetro, ¿verdad? Vamos a observar que la circunferencia cabe 3 veces y un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de 3 veces en relación a su diámetro, ¿verdad? Nosotros vamos a ver esta relación, esta razón que existe en cualquier círculo. Digo, no importa si es un círculo pequeño, un círculo grande, y ha sido algo muy importante para toda la humanidad tratar de calcular cuánto es ese poquito más, ¿verdad? Cuánto es ese 3 punto algo, ¿verdad? Que cuánto es lo que la mayoría de personas se han preguntado durante la historia. Entonces, el símbolo, solo para tenerlo aquí también en mente, el símbolo de pi, pues viene de la letra griega pi, ¿verdad? Pero específicamente viene de las palabras periferia y perímetro, ¿verdad? Del griego, que es que decidieron utilizar este símbolo. Más adelante vamos a ver quiénes fueron los actores que decidieron utilizar este símbolo en específico.
Entonces hablemos un poquito, o me gustaría hablar un poquito sobre la historia de Pi porque es bastante extensa. Les digo que han habido bastantes matemáticos y personajes a través de la historia que han tratado de calcular ese 3 y ese poquito, les digo, que tiene Pi, ¿verdad? Ha habido muchísimos. Entonces vamos a mencionar algunos, los más relevantes. Y vamos a comenzar con en el Antiguo Egipto, ¿verdad? En el siglo XVII antes de Cristo. En Egipto, pues, se descubrió este papiro, que le llaman el papiro de Regín, que es el primer libro que se tiene registro matemático en la historia de la humanidad, ¿verdad? Es el primer libro que contiene alrededor de 84 problemas de diferentes índoles, ¿verdad? No solamente con relación a las circunferencias, pero es el primer libro matemático que nosotros tenemos registro. Y este libro, algo que me llamó bastante la atención de este tipo de problemas o cómo ellos trataban de resolver estos problemas, era utilizando el método de prueba y error. O sea, y personalmente cuando yo doy clases es un método que a mí me encanta usar para explicar varias cosas a los estudiantes, ¿verdad? El método de prueba y error, y por eso me llamó bastante la atención cuando estaba investigando sobre este documento, el papiro de Origin. Entonces, entre uno de los 84 problemas, pues ellos mencionan, ¿verdad? Que el área de una circunferencia equivale o es aproximadamente el mismo que el área de un cuadrado con 8/9 del diámetro de dicha circunferencia. Ahora, si nosotros tomamos el diámetro de cualquier circunferencia y tomamos 8/9 de dicha circunferencia, de dicho diámetro de dicha circunferencia, vamos a tener el área muy aproximada, ¿verdad? Entonces ellos notaron, los egipcios en este documento, dejaron constancia de esto. Y de esta proporción, ¿verdad? De esta semejanza que ellos hacen, pues se tiene que pi es aproximadamente 256/81, que esto equivaldría a 3.16 y más decimales, ¿verdad? Entonces es una de las primeras, por supuesto, hubieron otras civilizaciones que también hicieron lo propio con esta, pero personalmente me llamó bastante la atención esta proporción que proponen los egipcios. Luego, uno de los métodos que se ha utilizado o se utilizó durante muchísimos siglos, hablamos desde el siglo III antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo XV, o sea, vamos hablando de más de 1800 años, casi 2000 años, fue el método de Arquímedes. Y Arquímedes lo que proponía era aproximar, ¿verdad? En una circunferencia, diferentes polígonos para ir, conforme aumentara el tamaño de ir aproximándose a lo que es la circunferencia. Y quería mostrar, voy a dejar de compartir ahorita esta parte de la presentación porque quiero mostrar con GeoGebra una, ¿verdad? Una aproximación de lo que más o menos proponía Arquímedes, ¿verdad? El método de Arquímedes. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Él dibujaba circunferencias y luego ponía ciertos polígonos para ir comparando cuál era el perímetro de estos polígonos y el perímetro de la circunferencia. Bueno, entonces, él vino y comenzó a dibujar cada vez más una mayor cantidad de lados, bueno, polígonos regulares con una cantidad de lados cada vez más grande. Por ejemplo, aquí con el 4 podemos observar primeramente que pi, por ejemplo, en el caso de que nosotros dibujemos un cuadrado en el exterior, podemos ver que es aproximadamente 4 veces, no, sin el aproximado, es 4 veces el diámetro de la circunferencia, el cuadro exterior que tengo acá. Bueno, entonces él iba dibujando, ¿verdad? Por ejemplo, un pentágono, aquí tengo un hexágono, y en el caso del hexágono, pues si vemos el hexágono del interior, aproximadamente observamos que el perímetro de este hexágono es 3 veces el diámetro de la circunferencia. Y ahí, como les digo, él iba aumentando Arquímedes cada vez más los lados del polígono. Bueno, por ejemplo, aquí lo estoy haciendo, al menos ahora ya tenemos esta tecnología para no estar haciéndolo a mano, porque ellos en esta época ahora no tenían todos los cálculos, todas las medidas las hacían a mano, ¿verdad? Todos los cálculos. Arquímedes, sorprendentemente, llegó a utilizar un polígono de 96 lados.
Entonces, imaginemos, ahorita conforme yo voy aumentando el número de lados en esta simulación con GeoGebra, pues podemos ver que cada vez conforme más lados yo le voy colocando, más se va aproximando a la forma de la circunferencia. Y aquí vamos viendo que pi, ¿verdad? El valor del perímetro, ¿verdad? Dividido el diámetro, se va aproximando cada vez. Aquí ya llegamos con 64 lados, con un polígono de 64 lados, ya llegamos a 3.14. Con 96 lados, que fue lo que utilizó Arquímedes, que fue lo que logró llegar, pues vemos que tenemos que pi está entre 3.141 y 3.142 aproximadamente, ¿verdad? Entonces él iba como buscando estos intervalos, ¿verdad? Entre qué números estará pi. Esa es la mayor cantidad, porque como vemos ya aquí, medir polígonos de 96 lados, pues sería difícilmente algo que incluso en la actualidad tal vez considero que para muchos podría llegar a ser un poco complicado. Con este simulador, pues le coloqué hasta un máximo de 200 lados, ¿verdad? Y aún con 200 lados, solo nos quedamos en 3.1414, en que pi está entre 3.1414 y 3.1418. Imagínense dibujar 200 lados y para quedarnos en esta cantidad como no tan exacta, ¿verdad? De qué es pi. Entonces, como les mencionaba, pues ahorita vamos a regresar a la presentación otra vez que tenemos para hoy. Les mencionaba, ¿verdad? Que Arquímedes, pues él logró, ¿verdad? Utilizar polígonos de 96 lados para ir comparando estos perímetros de los polígonos con el de la circunferencia. Pero digo que no fue el único, ¿verdad? Hubieron muchísimos otros matemáticos y también filósofos que intentaron hacer esto. Otro también que es el método también más popular que actualmente también a veces yo uso para enseñar, por ejemplo, cuando hablo de la circunferencia con los estudiantes, fue Marco Vitruvio, ¿verdad? De Polión. Él lo que proponía era utilizar, ¿verdad? Medir literalmente aplicar el concepto como es de lo que es una circunferencia, ¿verdad? Medir una circunferencia y luego compararlo con el diámetro, ¿verdad? Les digo que es algo que podemos hacer con los estudiantes, ¿verdad? Tomar una cuerda, ¿verdad? Colocar alrededor de una circunferencia, luego medir el largo de dicha cuerda y dividirlo por el diámetro de la circunferencia. Pues con esta aproximación de parte de Marco de Vitruvio, pues él llegó a que pi era aproximadamente 25 octavos o 3.125, ¿verdad? También un poco alejado del 3.14 que nosotros conocemos, pero les digo que es un método interesante para poder aproximar a los estudiantes a lo que es pi, ¿verdad? Si nosotros medimos con ellos varias circunferencias, y especialmente con un hilo, ¿verdad? Porque a veces medir curvas es un poco difícil con una regla, podemos usar un hilo y luego medir, extender este hilo y medirlo. ¿No? Entonces, otro personaje interesante en esta historia de lo que es pi, tenemos a Ptolomeo, ¿verdad? En el siglo II, y él, utilizando parte del método de Arquímedes, pues él llega a que pi es aproximadamente 377 sobre 120, solo que no entiendo por qué. Vamos a ver esto de acá para que no. 377 que, sobre 120, que es aproximadamente 3.1416. También los chinos hicieron este tipo de aproximaciones utilizando el método de Arquímedes. Hubo uno que utilizó un polígono de 3072 lados. Entonces, imaginemos cuánto tiempo le tomaría a él hacer este tipo de cálculos. Y en este caso tenemos en el siglo V a Su Chongzi, ¿verdad? Que él aproxima pi a dos fracciones muy particulares. Una es 22 sobre 7, ¿verdad? Que es aproximadamente 3.1428 y un poco más. Y otra que él también propone que es 355 sobre 133. Una de las razones por las que menciono a Su Chongzi es de que esto fue en el siglo V, tuvieron que pasar más o menos 1000 años para luego obtener un grado de precisión más, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una época, ¿verdad? Más de 1000 años en que alguien lograra, por decirlo así, romper el récord de Su Chongzi.
Y les digo que esto se volvió un poco como un tipo competencia, ¿verdad? ¿Quién lograba conseguir más cifras, ¿verdad? Más cifras de lo que pertenecían a pi. Entonces llegamos en el siglo XVII, como les decía, hubo varios personajes más, pero me gustaría mencionar a Ludwig van Coulandt, porque él logra, después de Su Chongxi, llegar a 35 decimales de pi. Tan importante fue lo que hizo Ludwig van Coulandt, que estos 35 decimales fueron inscritos en su lápida. Entonces, al menos esta que actualmente se tiene es una restauración, porque la anterior tuvo algunos inconvenientes, pero tuvieron que restaurarla. Entonces, pero en su lápida, él pidió que colocaran estos 35 números, y tanto fue su aporte de parte del Ludwig que incluso hubo mucho tiempo que el número pi fue conocido como número ludolfiano, ¿verdad? Durante tiempo, cierta época, que recibió este nombre y todavía no se le llamaba pi. Entonces, hasta que llegamos al siglo XVII, pues surge esta idea de lo que son las series, ¿verdad? Las series en el mundo matemático llegan personajes específicamente como Isaac Newton, con lo que es el cálculo, con lo que son las derivadas y las integrales, y con el aporte de él, pues ya surge los conceptos de series. ¿Pero qué es esto de series? ¿Pero qué se refiere? Pues las series, específicamente las sumatorias, pues lo que buscan es establecer ciertos patrones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo les puse una serie un poco conocida, que es una serie armónica, que si yo sumo, por ejemplo, un medio, la mitad de un cuadrado, y luego le sumo la cuarta parte del cuadrado, la mitad de esa mitad, ¿verdad? Y luego la mitad de esa mitad, y luego la mitad de esa mitad, y luego la mitad de la otra mitad. Y así sucesivamente lo voy partiendo en mitades, pero los voy sumando, ¿verdad? Yo hago esta suma que podría parecer infinita, ¿verdad? Que pareciera que si yo sumo una cantidad infinita de fracciones, pues que debería de llegar a infinito. Pues algo curioso de esta suma, ¿verdad? Que si yo sumo un medio, más un cuarto, más un octavo, donde uno es la mitad del anterior, vemos que esto nos lleva a uno, ¿verdad? Inclusive aquí en esta figura, pues esa es la idea de esta figura, de este cuadro que les puse. eh, Ver, ¿verdad? Cómo al sumar todas estas mitades, al final, pues simplemente me queda un cuadrado de 1 por 1, que es el área de esta figura. Y es el equivalente a sumar todos estos pedacitos, ¿verdad? La mitad más un cuarto más un octavo. Entonces, de esta idea, ¿verdad? Ya más elaborada, por supuestamente, viene Isaac Newton. Sí, Isaac Newton. Que sabemos que hizo muchos aportes también en otras áreas, ¿verdad? De la ciencia, como las leyes de Newton en la parte de dinámica. Pero en esta, pues él hizo una aproximación usando una serie relacionada con el inverso del seno, ¿verdad? Nosotros sabemos que el seno, pues es una función que se utiliza mucho en trigonometría, pero él escribió una serie, o sea, una ecuación que utilizaba un patrón repetitivo, similar al como el que les había mostrado, ¿verdad? Donde estaba un medio, un cuarto, un octavo, o sea, un cierto patrón repetitivo, ¿verdad? Entonces él también establece esta expresión para el seno. Entonces, de esta expresión, él utiliza específicamente el seno inverso para un medio, ¿verdad? Que si aplicamos trigonometría sabemos que es pi sextos, y con esto él aproxima pi sextos utilizando una suma, ¿verdad? Entonces ya con esto, pues esto vino a revolucionar todo lo que anteriores personas habían hecho con el método de Arquímedes, ¿verdad? Ya dejaron de dibujar polígonos, dejaron de hacer eso y comenzaron a enfocarse a usar este método de aproximación por parte de Newton. Entonces ya luego alguien, por ejemplo, usó la tangente inversa y luego otra persona usó otro tipo de aproximaciones como esta para tratar de calcular más cifras de pi. Y les digo, otra vez se volvió una competencia de quién podía establecer una mayor cantidad de cifras en pi. Entonces, como les había mencionado, ¿verdad?
¿quién se le ocurrió, pues, ponerle pi, ¿verdad? ¿Quién dijo, pongámosle a este número, pues, llamémosle pi, ¿verdad? Pues fue específicamente William Outred quien dice o establece que se utilice la letra pi, ¿verdad? El griego, para llamar a este número. Pero es Leonard Euler, que también es conocido por el número e, quien ya lo hace popular, ¿verdad? Que ya gracias a Leonard Euler, que utiliza el símbolo de pi, o sea, observa que William Euler utiliza pi, le gusta, ¿verdad? Que se use ese símbolo para este número, y dice, bueno, usémoslo pues, y lo empieza a usar, y ya todo el mundo siguió más el ejemplo de Leonard Euler, ¿verdad? Fue gracias a él que esto se popularizó. Y también, pues, vemos el uso de pi en una de las ecuaciones, pues, más interesantes también, que es e a la 1 pi más 1 es igual a 0, de la que incluso tiene el número de Euler, por el cual también él es bastante famoso. Pero entonces viene la cuestión, ¿verdad? Como les decía, esto se volvió una competencia de quién podía establecer más cifras de pi, ¿verdad? Como les digo, hubo varios más matemáticos que estuvieron ahí como que corriendo, ¿verdad? ¿Quién podía hacer más? ¿Quién calculaba más? Pero también surge la pregunta, ¿verdad? ¿Será que tendrá un fin? ¿Será que hay un patrón, ¿verdad? Algún momento, digamos, va a volver a repetirse el 14, 15, 9, 2, 6 y 3. Entonces surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Tendremos algún fin? ¿Tendrá algún momento en el que, llegará un momento en el que aquí termina pi o se vuelve a repetir el patrón? Y pues lo cierto es que no, ¿verdad? Pi es un número con infinitos decimales. O sea, por más que nosotros sigamos y sigamos y sigamos, pues no vamos a poder establecer hasta dónde termina pi, ¿verdad? Entonces, eh, también viene la otra pregunta, ¿verdad? Si no tiene un fin, ¿será que habrá un patrón, verdad? ¿Será que llegará un momento en el que nosotros podemos decir, bueno, ya después de 2000 números, ahora se vuelve a repetir 14, 15, 9, 2, 6, o después de 3000 números, o 4000 números, o después de cuántos números será que se repiten, ¿verdad? Entonces surge esta pregunta, ¿verdad? De qué características tendrán estos números, si seguirán algún patrón o no. Entonces aparece este personaje, Johann Heinrich Lambert, ¿verdad? Eh, también siguiendo el camino de varios matemáticos en relación al cálculo, ¿verdad? Antes de mencionar, ¿verdad? Lo que él demuestra, primero pues mencionar, ¿verdad? Que los números que siguen un patrón, ¿verdad? Les llamamos nosotros particularmente en matemáticas racionales. Entonces, por ejemplo, las fracciones que nosotros conocemos, por ejemplo, el 1/3, sabemos que en decimales es 0.3333333, ¿verdad? O sea, siguen un patrón en el caso de los números racionales. Entonces, Johann Heinrich Lambert, pues él se pregunta, ¿verdad? ¿Será que pi es un número racional? ¿Verdad? ¿O será que sigue algún patrón? Por ejemplo, una de las fracciones que también mencioné, que es 22 séptimos, pues sigue el patrón 3.142857, 142857, o sea, es un patrón de 6 números, ¿verdad? Entonces ellos se preguntan, Johann Heinrich Lambert se pregunta si pi tendrá un patrón, aunque sea de 10,000 números, pero ¿será que existirá ese patrón o no, verdad? Entonces, Johann Heinrich Lambert, pues él establece que no, que pi no es un número racional, no es un número que siga un patrón, y lo demuestra pues a través de esto que aquí estoy mostrando, que es una suma infinita de fracciones, ¿verdad? Una suma continua que es infinita. Entonces, él establece que si esta suma, bueno, es infinita, pues debería de establecerse o se estaría hablando de un número irracional. Y usa esta expresión de la tangente, ¿verdad? Como una suma continua infinita, ¿verdad? De fracciones, para establecer de que si la tangente de pi cuartos es igual a 1, o sea, si esto me da un racional, porque 1 es un número racional, pues por lo tanto, pi cuartos debería de ser un número irracional, o sea, no es un número que siga un patrón. Es una demostración, incluso matemáticamente hablando, un poco así compleja, ¿verdad? Pero en palabras
o tratándolo de llevar un poco al razonamiento simplificado, simplificando un poco lo que Johann Heinrich Lambert pues quiso demostrar, pues esa sería la idea, ¿verdad? Si él suma infinitos fracciones, ¿verdad? Debería de llegar a un número irracional. Si este número fuera racional, si x, el número x que yo estoy poniendo aquí, fuera un número racional, debería llegar a un número irracional. Pero si sucede lo contrario, ¿verdad? Si él llega a un número racional como 1, significa que x tuvo que ser un número irracional. Y si esta suma de fracciones también él menciona, ¿verdad? Si fuera una suma finita, o sea, si pudiéramos escribir pi como una suma finita, pues se llegaría también a la otra situación, ¿verdad? Que pi tendría que ser un número racional, ¿verdad? Si fuera una suma finita, sí se podría escribir, pero como no se puede escribir como una suma de fracciones continuas, ¿verdad? Pues se establece que pi es un número irracional, o sea, no hay un patrón. No podemos como que decir, bueno, después del 3.14 de plano sigue el 9, o sea, no hay algo, no hay como algo, una pista, una guía que me diga quién es el número que sigue, ¿verdad? No, inclusive algo que se menciona bastante, ¿verdad? Como pi es infinito. Hay preguntas así como que será que en algún momento dentro de todos los números de pi, será que va a aparecer mi número de teléfono, ¿verdad? De tan infinito que es, pueda ser, ¿verdad? Que ahí está en todos los números de teléfono de todas las personas del mundo, ¿verdad? En algún momento puede ser que aparezcan. Es una de las preguntas así más que se hacen actualmente, por ejemplo, los varios matemáticos. Tenemos otra característica también de pi que la establece Carl Louis Ferdinand von Liedemann, que él menciona o él se pregunta si pi es un número algebraico. Entonces, él establece que no, pero antes de decir que es un número algebraico, pero primero sería bueno mencionar qué es un número algebraico. Pues un número algebraico es aquel que se puede obtener de una ecuación con polinomio, que es una ecuación polinomial con números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, el número áureo, los que han escuchado de la proporción áurea, pues ese sí es un número algebraico, porque se puede establecer a partir de una ecuación, en este caso una ecuación cuadrática, ¿verdad? Es un número irracional también, pero es un número algebraico porque podemos establecer, como digo, una ecuación polinomial, en este caso una ecuación cuadrática de grado 2, y de ahí obtener el número phi, ¿verdad? Que es el número áureo, que en alguna ocasión hemos escuchado que viene de la proporción áurea, la proporción de oro, ¿verdad? Que incluso muchos dicen que en la naturaleza se establece. Pero Carl Louis Ferdinand von Liebemann, pues él establece que no, que pi no es algebraico. O sea que no podemos establecer una ecuación, ¿verdad? Un polinomio, ya sea de grado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o de cualquier grado que queramos, no vamos a poder establecer una ecuación con coeficientes enteros que nos lleve o que tenga como solución el número pi. Entonces, como no es algebraico, se dice que pi es un número trascendental. ¿Eso qué quiere decir? Incluso, como les digo, en el caso de los números trascendentales, son muy pocos los que se han establecido con esta característica. Entonces, como les digo, luego de esta parte de Newton, vamos a regresar ahí un poco, luego de esta parte de Newton, que él ya establece este método de series que les había mencionado, ahora que él hace varias series, sumas infinitas para establecer decimales de pi. Pues actualmente que ya tenemos tecnología, ahora que ya solo es de preguntar, meter la información en la computadora y que la computadora me tire los siguientes números, pues actualmente eso es lo que se está buscando. Entonces, una de las personajes más interesantes sobre esto que está buscando está Emma Hakura Iabu. Ella, el 14, justamente el 14 de marzo del 2019, había roto el récord utilizando, por supuesto, una computadora en Google, un programa de Google. Ella bate este récord. En este caso, y algo curioso sobre este récord es que ella establece 31.415.926.355.000
Perdón, 535.897 dígitos de pi. Y justamente estos son los primeros 14 dígitos de pi. Estos, o sea, justamente la misma cantidad de dígitos que ella logra establecer coincidieron con el número de los primeros dígitos de pi. Entonces me llamó bastante la atención esa curiosidad. También en el 2018 le habían quitado el récord a ella, pero en el 2022 volvió a romper ella otra vez el récord, pero en este caso lo hizo con 100 billones de dígitos. Entonces les digo, aunque ya hemos llegado a la actualidad con ya la tecnología que tenemos, aún se siguen buscando más dígitos, aún sigue gente ahí haciendo competencia con esto, tratando de ver quién logra más, ¿verdad? ¿Quién da más, ¿verdad? De estos dígitos de pi. Entonces también, antes de pasar eso, también otro tipo de competencias que está habiendo, aparte de la competencia de ver quién logra obtener más dígitos, otra competencia que también hay es de quién memoriza más dígitos de pi. Entonces, estaba viendo que hay varias canciones, incluso poemas, y estaba buscando poemas en español o frases en español, y justamente hay una frase que la establece Manuel Colmayo. Él es un cubano que fue ajedrecista y él escribió este poema, ¿verdad? Él escribió este poema para aprenderse uno los primeros 20 dígitos de pi. Y el poema, pues como menciona aquí, dice: soy y seré a todos definible. Mi nombre tengo que daros, cociente diametral siempre inmedible. Soy de los redondos aros. Entonces, él escribió este poema, ¿verdad? Pero ¿cómo? Entonces alguien se preguntará, ¿pero cómo me sirve esto para recordarme cuáles son los dígitos de pi? En este caso, como les digo, son los primeros 20 dígitos que podemos memorizar. Bueno, si nos memorizamos este poema, pues podemos utilizarlo para recordar los primeros 20 dígitos de pi. Pues este poema está escrito de tal forma que la cantidad de letras de cada palabra, ¿verdad? Por ejemplo, soy tiene 3 letras y pues una, seré, 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de letras, corresponde a los dígitos de pi, que en este caso, pues, como les dije, son los primeros 20, que sería 3.14, 15, 9, 26, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4. Entonces es un poema. Les digo, estuve buscando también, por ejemplo, encontré canciones, pero fueran más en inglés. Entonces, si alguien sabe inglés, puede aprenderse esas canciones. También hay una canción que hasta sirve para aprenderse los primeros 100 dígitos de pi. Entonces, pero sería interesante hacer algo similar en español, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprendernos todos estos dígitos. Pero para los que quieran empezar, aquí está este poema de Manuel Conmayo, para que vean que los matemáticos tampoco solo somos de números, también podemos escribir, ¿verdad? Podemos utilizar la lectura, ¿verdad? Para poder asociarlo con la matemática. Entonces, fue bastante interesante encontrar este poema por parte de Manuel Mayo, que fue un cubano ajedrecista, eh, o sea, que estaba bastante interesado en esta parte de los números. Y como bien se mencionó, ¿verdad? Entre otras de las curiosidades que tenemos para el día de hoy, pues recordar que hoy justamente Albert Einstein, ¿verdad? Que fue una eminencia en el campo de la relatividad, justamente él nació en marzo 14 de 1897. O sea, coincidentemente, esta figura súper importante para la física eh, nace en esta fecha, el día de hoy. Entonces está cumpliendo, si estuviera vivo, estuviera cumpliendo más de 100 años, casi los 120, 150 años Albert Einstein, si todavía estuviera con nosotros. Y otro personaje que también se relaciona con este día, pero lamentablemente no por su nacimiento, sino porque nos dejó en esta fecha, fue Stephen Hawking, ¿verdad? Que él fallece el 14 de marzo del 2018, en marzo 14 de 2018. Entonces es bastante curioso cómo estas dos figuras importantes incluso para el campo de la física coinciden su fecha de nacimiento y su fecha de defunción con el día de pi, que es una de las curiosidades que les digo que también nos ha llamado mucho la atención
en este día. Entonces, estas son las curiosidades que yo les traigo para el día de hoy. Bueno, yo espero que más de alguna les haya llamado la atención y que tal vez inclusive algunos se hayan motivado a querer empezar a aprenderse todos los números de pi. Y esto sería lo que les tenía yo para hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo en el Facebook. Vamos a ver si hay algo por ahí. Luis, te agradecemos mucho esta ponencia. La verdad es que qué interesantes datos nos has proporcionado. Le voy a ceder el tiempo a Vero para que nos pueda leer ahí algunos comentarios o dudas que tienen los que nos están viendo desde Facebook. Bueno, gracias Luis por tu ponencia y por esta charla tan interesante, que los que nos apasiona la matemática pues nos emociona tanto y nos apasionan estos días. De ahí pues hay datos muy interesantes que siempre estamos pues ahí listos, preparados por el aprendizaje que día a día pues estamos teniendo. Tenemos acá en el caso de M.A. Jos, dice que saludos, estimados amigos, y feliz día de las matemáticas. De igual manera, Alonso Fernando dice, saludos y feliz día para todos los que nos apasiona la matemática. Diego dice, interesante historial de tan famoso símbolo. Francisco Cabrera dice, saludos desde Villanueva. Entonces vamos a recibimos los saludos desde Villanueva. Dice Roel Va, qué interesante, saludos desde Huehuetenango. También vamos a ver. Seguimos con unas preguntas. Vamos a ver si tenemos más preguntas por acá. Ahorita lo vamos a ver. Pues tenemos más saludos de los participantes. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Alberto Arroyo nos dice, saludos desde Villanueva, excelente ponencia. Diego dice, no sé si me perdí la demostración de Ramanujan. La demostración de Ramanuja. No, no lo mencioné, realmente no lo mencioné a Ramanuja, justamente. Digo yo, mencionamos más los llamativos en relación a esto. Hablando de un poco, por si alguien también tiene curiosidad un poco sobre la historia y un poco sobre cómo es que estoy dando, está esta página que es 314159, que son los primeros 6 dígitos de pi, ¿verdad? Que ustedes pueden aquí también consultar justamente casi como una línea de tiempo con los números, ¿verdad? Por ejemplo, está Ptolomeo en 1500, en 150. ¿Cuándo fue que se estableció cada una de estas proporciones? Seguramente por aquí estará lo de Ramanuja mencionado por ahí, ¿verdad? Entonces también está esta página que ustedes pueden ir viendo en qué fechas y qué es, hasta dónde es que se llegó, inclusive algunos datos, aunque está en inglés, por supuesto, para los que puedan traducirlo también. Por ejemplo, con 61 dígitos se menciona que es suficiente para poder calcular el radio del universo observable, ¿verdad? Según las longitudes de Planck. Entonces aquí, esta página, por si alguien también está interesado en verlo como línea de tiempo, pero sí de Ramanuja, creo que sí lo leí, pero lo digo ahorita, no recuerdo exactamente lo que mencionaba Ramanuja, pero ahí lo vamos a dejar como tarea para investigar más sobre Ramanuja. Muy bien, gracias Luis Medrano. Pues seguramente nos va a compartir el link para poder nosotros también ver más adelante y tener pues un poquito más de detalles de lo que es el número pi. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Tenemos más saludos por acá. Excelente ponencia. Bueno, yo creo que, no sé si Eva logras ver más preguntas o comentarios. Te comento, Vero, que no. ¿No? Solo hay saludos eh, y solamente eso. Y la pregunta que tú ya la leíste. Ah, muy bien. Entonces, considero que el público quedó más que satisfecho y sobre esta ponencia. Gracias, Luis Medrano, por la participación en este taller y en este día tan importante para los que nos apasionan las matemáticas y tal vez no solo los que nos apasionan las matemáticas, sino que al público en general que
Quizás les gusta ver estos pequeños detalles de los números especiales en el conjunto de estos números. Bueno, vamos a seguir con Eva. Gracias, Vero. Pues solamente recordarles que hoy es el sorteo de la playera sudadero. Tenían que comentar y compartir unas fotos en la publicación del afiche de Luis. Em, ya vi ahí por ahí algunos likes, unos llevan más, otros llevan menos, pero todavía hay tiempo de poder recolectar más me gusta. Em, Se va a cerrar hasta las 11 de la noche para poder revisar. También tenían que comentar esta charla tan maravillosa que nos dio Luis, que nos compartió aquí su conocimiento. Sin duda alguna, pues nos llevamos mucho aprendizaje, Luis. Te agradecemos bastante. Le dejo el tiempo a Humberto. Ok, muchas gracias. Un momentito, solo voy a habilitar por acá el diploma. Buenas noches, Luis, gusto de saludarte. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Como ya lo mencionaron mis compañeras, datos muy curiosos acerca de ese recorrido histórico que nos platicaste en relación al tema de hoy. Para nosotros los pitagóricos, pues siempre es un gusto tenerlo acá en el grupo y precisamente el día de hoy en esta charla titulada El Día del PIB. Por lo tanto, pues te hacemos extensivo este diploma, el cual dice de la siguiente manera, los pitagóricos otorga el presente diploma a Luis Medrano por impartir la charla denominada El Día de Pi, realizada el 14 de marzo de 2024 con un tiempo de desarrollo de 1 hora. Vamos a tomar en cuenta algunos minutos extras por ahí. Dado en Guatemala el 14 de marzo del 2024. Así es que Luis, en su momento pues te vamos a hacer llegar el diploma. Te agradecemos mucho por tu presencia y compartir estos aportes y tu investigación acerca de este tema tan interesante. A toda nuestra audiencia, pues muchas gracias también por su atención. Siempre los invitamos a seguir nuestras páginas, nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Los Pitagóricos. Y en el caso de Facebook también estamos con Los Pitagóricos y seguimos siempre a la espera de la promoción que tenemos para el día de hoy. Así es que gracias Luis, gracias a la audiencia, muchas gracias por su presencia y siempre estar atentos ahí en las redes sociales para nuestros próximos eventos, el cual pues en su momento los estaremos compartiendo. Que tengan una feliz noche todos.